libre de violencia para los niños y las niñas. Este es parte del trabajo que viene realizando UNICEF en el mundo y en Panamá en general, fundamentado en que nuestro mandato es velar por la garantía de los derechos de los niños y las niñas, y lo estamos haciendo en esta ocasión en alianza con la Fundación Ciudad del Saber. Nuestro objetivo es abrir espacios para la reflexión y para las propuestas que nos permitan revertir la crisis de los derechos de la niñez que se ha desatado con la pandemia del coronavirus. Como todos saben, tenemos más de 260 días en este periodo de las restricciones que ha impuesto la pandemia. Panamá ya lleva una cifra de defunciones superior a los 3.000. Ayer todavía el número de casos positivos es alto, así que a pesar del tiempo recorrido, a pesar de los cambios en las medidas, no podemos pensar en que este periodo ha concluido. Durante este periodo de la pandemia, como decía, uno de los grandes peligros es la invisibilización de la niñez y que no estamos pensando, no estamos viendo qué es lo que le ha pasado a los niños, precisamente porque la mirada se concentra en la población que sufre de los contagios o sufre de las enfermedades relacionadas al contagio del virus, y los niños no figuran de una manera prominente en las enfermedades ni en los servicios que hay que disponer para los niños. Sin embargo, los niños siguen allí, los niños siguen creciendo y siguen necesitando de los servicios que no necesariamente están igualmente accesibles como estaban antes. Es importante también que nosotros veamos este espacio de reflexión orientado a dos cosas. Primero, a analizar la situación, qué es lo que ha pasado con los niños durante estos meses. Y lo segundo es que enfrentemos esta conversación de una manera propositiva, es decir, que hagamos recomendaciones sobre qué hacer para evitar que esta crisis genere una mayor privación, una mayor cantidad de riesgos para los niños. Les voy a contar primero qué vamos a hacer el día de hoy. Primero tendremos la presentación del informe que ha elaborado la doctora Rosaria Correa. Luego vamos a tener unos comentarios por unos panelistas. Los panelistas tenemos a la doctora Esmeralda Rosemena de Troitiño y al doctor Luis Alberto Trejos. Luego de los comentarios, vamos a tener un espacio para preguntas por parte del público. Y luego, entonces, hacemos una ronda con los tres especialistas para cerrar el evento. Esto nos debe tomar 1 hora y media. También vamos a tener como palabras de cierre al final al doctor Jorge Arosemena, que es el director ejecutivo de la Ciudad del Saber. El informe que está disponible en el sitio web de UNICEF, www.unicef.org/Panama, lo pueden allí ver completo, lo pueden descargar. Ese informe, como van a ver, tiene una introducción con palabras de la representante de UNICEF en Panamá, la señora Kyun Sum Kim. Tiene el informe completo con el análisis de los conceptos y los datos estadísticos, y también tiene unos datos sobre una escucha social, un sondeo de opinión que realizó Dice Dineira sobre la materia de la que trata el informe, que eso también lo vamos a poder comentar luego que veamos la presentación del informe. Entonces, vamos a presentar a la doctora Rosaria Correa.
Sobre Rosaria, es importante bueno, es una persona muy conocida, es abogada litigante, tiene más de 28 años de experiencia profesional, es profesora regular titular de la Cátedra de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, tiene una larga experiencia docente, ha participado también en distintas comisiones designadas para la elaboración de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y actualmente es directora ejecutiva del Observatorio de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes de la Universidad de Panamá. Así que, sin más, los dejo en compañía de Rosaria Correa. Adelante, Rosaria. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. En la tarde del día de hoy vamos a compartir con ustedes la presentación de este informe, no sin antes agradecer a UNICEF por hacernos partícipe de esta actividad académica que representa para todos nosotros los que estamos haciendo algún esfuerzo en la investigación, poder proyectar nuestras ideas, discutirlas y plantearlas. Y precisamente en esta semana que es tan importante para nosotros porque estamos recordando la masacre de las hermanas de la hermana República Dominicana y por eso se celebró el día de ayer, el Día contra la Violencia contra la Mujer, en donde se ha dicho que hay que incluir a las niñas en este discurso y en todo este planteamiento. Y de igual forma los 31 años de la vigencia de la Convención sobre los Derechos de Niños, que quiero empezar diciendo empezar diciendo que es muy importante que nosotros nos aboquemos a realmente cumplir con la misma. Con eso estaríamos dando pasos realmente significativos para contrarrestar toda la crisis que se nos venga encima en este momento. Voy a compartir con ustedes una presentación que he elaborado precisamente para que podamos llevar una hilación, un orden en nuestras ideas. Y en ese sentido, nosotros vamos a conversar acerca de los riesgos del confinamiento, la violencia en el hogar, las recomendaciones para prevenir la violencia contra los niños y adolescentes y el desarrollo de una denuncia oportuna en el contexto de la emergencia del COVID. Quiero señalar que este estudio, este informe, lo hemos dividido metodológicamente en varias partes, un primer antecedente, un antes de la pandemia, un análisis de la situación durante el confinamiento impuesto por la crisis sanitaria, la situación de la violencia vista desde las denuncias interpuestas, los efectos del confinamiento en las personas menores de edad y las acciones recomendadas para el primer día de la era post-COVID-19. En cuanto a los antecedentes, no podemos dejar de conceptualizar el concepto de violencia que ha esgrimido la OMS, en donde la OMS también nos ha señalado que estamos frente a otra pandemia, la pandemia de la violencia, y que esa violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno de otra persona o un grupo o comunidad, que cause o que tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. Pero por otro lado, para hacer completo nuestro estudio y nuestra conceptualización, no podemos perder de vista las observaciones generales número 13, relativa al derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. Y esta observación general número 13, que en conjunto con el objetivo número 16 de los ODS, nos están mandatando el de ordenar, revisar y aplicar en nuestra legislación y en nuestros planes, políticas y programas los dictados del Comité de los Derechos del Niño para poder interpretar y marcar las pautas que sean preferibles para profundizar en este derecho que tienen las personas menores de edad a no ser objeto de ninguna forma de violencia, como lo establece nuestro artículo 19 de la Convención. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué teníamos antes de la pandemia? Pues el Estado panameño estaba trabajando y pues continúa con una desaceleración producto de esta pandemia, pero estaba trabajando en una estrategia nacional multisectorial para la prevención de la violencia
contra niños, niñas, adolescentes, que es un plan 2018-2022, la cual es el instrumento de trabajo que guía las acciones del Comité Nacional Intersectorial para la Prevención de la Violencia contra los niños, niñas y adolescentes, conocidos como CONIPREVINA. Como parte, esto se da como parte del compromiso y la misión que tiene el Estado panameño en conjunto con los otros estados de erradicar la violencia y que debería llevarnos a la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas y la provisión del acceso a la justicia para todos y la construcción de las instituciones responsables y eficaces en todos los niveles. En estos momentos estamos viendo una cantidad de noticias, quiero hacer esa referencia, estamos viendo una cantidad de acciones que se están dando en manifestaciones, en donde estamos observando que en lugar de establecer los diálogos, como se está llamando este trabajo que está realizando UNICEF, establecer un diálogo en democracia, en tolerancia, escucharnos unos a otros para realmente desarrollar una cultura de paz, es lamentable que nosotros estemos viendo brotes realmente de violencia, de agresión, de grupos que plantean una idea u otra, y eso realmente debemos atenderlo como país, como Estado, como sociedad, como academia. En eso debemos involucrarnos mucho más de lo que estamos hasta ahora para que entablando ese derecho que tenemos todos de expresarnos, se dé pero dentro de un marco de un constructivo y de paz. Nosotros tenemos que revisar necesariamente lo que se ha hecho y qué más que revisar y leer a profundidad este análisis que ha hecho UNICEF sobre la situación de los derechos de la niñez y de la adolescencia y que fue elaborado con motivos a los 30 años de la vigencia de la Convención de los Derechos del Niño. Nos deja a nosotros muy claro cuál era la situación antes de la pandemia, el estado del derecho a la vida libre de violencia que realmente se tenía y que debe llevarnos a nosotros a entender cómo ahora estas cosas que vamos a explicar posteriormente se han ido agravando. En el estado de situación a mí me llaman poderosamente tres aspectos en donde se han caracterizado de una manera en donde señalan que la violencia en el aspecto de inmediatez persiste el castigo corporal y las prácticas basadas en el descuido y el abandono y la negligencia, así como la inexistencia de sistemas adecuados de denuncia, identificación y referencia para los niños, niñas y adolescentes. En los hogares en donde se prioriza el trabajo sobre el estudio, hay un escaso desarrollo de habilidades para la resolución pacífica del conflicto, de programas para niños, niñas no acompañados con enfoque de protección a nivel local. Esto es importante porque estemos en una cultura en donde, y ustedes lo han visto, en donde se promueve a través de memes, a través de WhatsApp, etcétera, el castigo corporal como una forma de aplicar disciplina, y ustedes, yo creo que aquí nadie me dejará mentir, muchos de los memes que tienen ahora con relación a la pandemia, la madre atrás de la computadora con la chancleta, y son cosas que se fijan y estamos generando también a través de este tipo de imágenes, a través de estas comunicaciones por WhatsApp y mensajes que nos mandamos unos a otros, una cultura de violencia contra los niños. Otro aspecto del estudio es los aspectos subyacentes de la violencia, en donde están identificando la ausencia de programas de prevención con enfoque de género. Esto es sumamente importante porque este es otro problema que tenemos cuando hablamos de enfoque de género, se confunde con la ideología de género, en donde nos empañan el esfuerzo que se está procurando el planteamiento de todas las estrategias, herramientas y construcción, por ejemplo, el caso de los observatorios, como si cuando estuviésemos hablando de la perspectiva de género, estamos hablando de una imposición de una ideología, cuando realmente eso no es así, sería objeto realmente de análisis en otro debate, ¿no? Tenemos una ausencia de un sistema de alerta, de una denuncia adecuada, persiste el hacinamiento y los espacios recreativos no adecuados, y esto se ha agravado de igual forma en estos momentos. Hay limitaciones en las capacidades de atención a los niños, al servicio oportuno, y esto pues nos lleva de igual forma a ver los problemas estructurales
por relación de las desigualdades de poder que se dan por la edad y por el género, normas sociales que legitiman, como decía, la disciplina violenta y las diversas formas de discriminación a diferentes grupos vulnerables, como son los grupos indígenas, afroantillanos, los niños y niñas con discapacidad, etc. En ese sentido, no estamos todavía con una alineación a la Convención de los Derechos del Niño. No nos cansamos de decirlo en uno u otro foro, que hay inequidades en el acceso a la justicia, el problema de la propia defensa material y técnica de los derechos de los niños, porque no hemos logrado la construcción de un sistema de administración de justicia que realmente esté moderno y que esté en el siglo XXI, siendo un sistema garantista que entienda el proceso como garantía a su vez. Entonces hay una cruda realidad en donde el estado de situación para el 2019 de Panamá cerraba con un registro de denuncias bien serio. Encontrábamos 6.000, por poner un ejemplo, 6.883 denuncias por delitos contra la libertad y la integridad sexual, de los cuales 2.461 fueron por acceso sexual a personas mayores de 14 y menor de 18 años. Entonces, el estudio, que ustedes pueden leer las estadísticas, deja muy clara la situación, y eso que sabemos que detrás de todo esto está un subregistro. ¿Qué ocurrió durante el confinamiento crudo? Porque le podemos llamar ahora, ya en este momento, noviembre de 2020, en el momento en que estábamos realizando este informe, nos encontrábamos con la pregunta: ¿cuál ha sido la respuesta institucional ante esta situación? En ese momento nos contactamos con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que es la institución responsable de brindar la atención especializada y que es la que tienen que realmente recomendar y diseñar esas estrategias durante todo tiempo, cayéndole una gran responsabilidad. Pero debo advertir que todavía persiste el aspecto de que, si bien esta es una institución que tiene una responsabilidad importante, especializada, de adoptar estrategias, pues se le sigue viendo como una institución que ella sola tiene que resolver problemas, cuando tenemos que entender el principio de corresponsabilidad que todavía no se comprende en esta sociedad. La Secretaría nos brindó información señalándonos las líneas de asistencia que tienen, la de asistencia psicológica, como lo es Tía Helen, las líneas de denuncia, como el número de teléfono, el 6378-3466, muy conocido ahora por los niños, porque es la línea de protección de la niñez. Y esta plataforma virtual conocida como el Crime Stoppers, que es se da con un convenio con el Ministerio de Seguridad, y que pueden encontrar en la página web www.tupista.org. En el aspecto de las atenciones propiamente, nos señalaban que para el primer semestre del 2020 se dieron 759 casos. Pues UNICEF, CENIAF, fortaleció o buscó, por razones de los incidentes que se fueron dando durante todo este tiempo y que son noticias, el fortalecimiento de las redes de cuidados a las personas menores de edad. Por ejemplo, el día lunes apareció publicado una resolución administrativa en donde se adopta una serie de lineamientos para velar y proteger los derechos de los niños en los albergues, siendo que la cifra actual que nos dieron para esta semana es que la población de albergues está en unos 954 niños y adolescentes. Lo que sabemos de las situaciones en años anteriores, sabemos que las cifras en instituciones y albergues estuvieron rondando en un tiempo alrededor de aproximadamente 2.500 niños en albergue, porque esto tiene una estrategia que ha trabajado el Estado de desinstitucionalizar, pero en este momento, que si viéramos las estadísticas del año pasado, con mil y pico aproximado, ¿por qué ha bajado? También una de las explicaciones puede ser porque los niños de época escolar que se encontraban en algunos de los albergues que se dedican a esto, o que prestan esta atención,
pues fueron enviados a sus casas producto de la situación que estamos viviendo en este momento. ¿Cuál ha sido la situación de las violencias a través de las denuncias? Pues hay una estadística que hemos analizado, como ustedes podrán apreciar en el informe, pero es importante decir que para esta presentación nos vamos a priorizar en los aspectos que tienen que ver con los delitos contra la libertad sexual, en el aspecto de comparar qué ocurrió entre los meses de marzo, antes de cerrar, y los meses posteriores. Como ustedes ven en nuestra presentación, en el gráfico número 1, vemos que para el mes de abril drásticamente se descendió en la cantidad de denuncias. Sin embargo, esto no puede entenderse, y así nosotros en el análisis de conjunto con autoridades también del Ministerio Público, órgano judicial, vemos o entendemos, y que habría que hacer un estudio más profundo, que esto es producto de la propia cuarentena, que no, por lo que no llegaban las denuncias, mientras eso a su vez significa que el acceso a la denuncia dentro de un confinamiento tampoco es tan efectivo, pues no estábamos preparados para esto. Al abrirnos un poco, poco a poco en el desconfinamiento, porque no es que no hay un desconfinamiento total, y menos el de los niños, vemos cómo vamos aumentando y va fluctuando esa estadística. Igual ocurre con el gráfico número 2, víctimas registradas del delito de acoso sexual con persona mayor de 14 y menor de 18, en donde también para el mes de abril cae la estadística, siendo que los meses posteriores, en donde hay apertura, aumenta, lo que significa o puede ser un pronóstico de que a futuro las denuncias van a ir aumentando. Igual pasa con el delito de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas, en donde desciende para el mes de abril, y posteriormente vuelve a aumentar en la apertura. Tenemos inclusive en materia del delito contra la libertad y la integridad sexual, en donde en este gráfico quiero hacer un llamado a atención en cuanto al aspecto de dónde se sitúa la mayor cantidad de denuncias perdón, en este caso, atenciones que ha tenido el UPAVIT a víctimas menores de edad, y vemos que en un acumulativo, porque estas son estadísticas en donde el UPAVIT las presenta de manera acumulativa, estamos viendo que para el mes de acumulado de enero a agosto, estamos encontrando 1.483 casos de niñas de entre los 10 a los 17 años. Quiere decir que una de las conclusiones es que el rostro de las víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual se ubica en el género femenino y en las edades en mayor porcentaje de 10 a 17. Finalmente, entre toda esta información estadística, tenemos el delito contra la vida, en donde estamos viendo en este cuadro nuevamente la situación de que en los procesos penales el grupo que tiene la mayor cantidad de víctimas sigue siendo el grupo de las niñas y en las edades de 10 a 17. Pasando entonces al desarrollo en este informe en cuanto a qué hemos identificado como los efectos del confinamiento de las personas menores de edad, hay que entender una cosa: Panamá, en sus dos caras, ya se establecía en el estudio que el índice de pobreza multidimensional que desarrolló UNICEF, que hay un porcentaje de 32.8% de menores de edad en pobreza multidimensional. Eso significa que esta población es la población a la que tenemos que en esta pandemia, post-pandemia, vamos a tener que prestarle mucha atención, porque es la población de mayor riesgo en la exclusión social y la profundización de la invisibilidad que ha sido generalizada con relación a los niños y niñas, porque están discriminados por género y por edad.
De igual forma, podemos observar que en 2017 la tasa de pobreza multidimensional del IPM nacional de la población de 0 a 17 años resultó casi el doble de la registrada para la población adulta, así que mientras los niños y niñas representan una tercera parte de la población panameña y constituyen el 48.9%, casi la mitad de la población en situación de pobreza multidimensional. Quiero señalar que durante esta pandemia también hemos realizado análisis con relación a uno de los delitos más difíciles de combatir, porque no podemos entender la magnitud de lo que, a pesar de que estamos en confinamiento, se está dando a través de la captación de víctimas por parte de las redes sociales y el uso del Internet, en donde la población infantil es cada día más vulnerable. Vemos que en tiempo de COVID, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente, en un análisis específico, una nota específica, explicativa y temática que hace sobre esto, nos señala que a los niños se les convierte en potenciales víctimas de diversas formas de vulneración de los derechos en los distintos ámbitos, y entendiendo que en su propia privacidad y violencias en términos generales, particularmente con las formas de abuso y explotación. De modo que ahora hay más niños y niñas, dice el Instituto Interamericano, que podrían ser víctimas de explotación sexual. Lo ha dicho también UNICEF, en donde señala en un estudio que se hizo una conceptualización con la Comisión Interamericana, que hay una situación en donde las nuevas tecnologías hacen que las víctimas aumenten en el uso del material de abuso sexual infantil, y que esto está haciendo que aumenten ganancias de las organizaciones delictivas. Por lo tanto, y como señalábamos en un foro internacional de ministerios públicos el día de ayer, pues tenemos que no doblar esfuerzos, es triplicar, cuatriplicar esfuerzos con relación al mejoramiento de la investigación del cibercrimen, los delitos, el mejoramiento de las pruebas periciales, psicológicas, psiquiátricas, pero también el tema de la investigación informática y toda la información digital, todo el peritaje que en esto tiene que realizarse para llevar adelante realmente investigaciones científicas investigaciones en el desarrollo de la persecución del delito, y realmente cumplir con uno de los ejes de protección, que es sancionar a los agresores. ¿Cuáles son las acciones recomendadas para el primer día post pandemia? La pregunta que nos hacemos es: ¿qué ocurrirá una vez que iniciemos con el progresivo desconfinamiento y que este sea sostenido? Pues haciendo un ejercicio predictivo y tomando en consideración las opiniones de expertos y toda la revisión bibliográfica que hicimos para este informe, de organismos internacionales como la ONU, el PNUD, UNICEF, OMS, la OEA, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y el propio Instituto Interamericano de los Derechos del Niño de la OEA, lo más probable es que una vez que se tenga un mínimo acceso a los servicios, se incremente el número de denuncias de maltrato físico y emocional, el tema de denuncias de violencia de género, la detección de embarazo a adolescentes que tienen menos acceso al servicio de salud, se den más afectaciones psicológicas, se dé más estrés psicosocial, haya más trastornos mentales, haya más tendencia al suicidio, haya un aumento en la explotación laboral, la aparición de conductas criminales más sofisticadas en la comisión de los delitos de explotación sexual, toda vez que todos los países, las entradas y las salidas, si bien es cierto, están cerradas, y el tema de la trata podría reducir el riesgo, hay que pensar que una vez que esto también se dé, pues va a haber que controlar y pueden darse aumentos en este sentido. Puede pensarse que el riesgo de la explotación en calles, bares ha desaparecido. Sin embargo, la invisibilidad es el mayor riesgo que tenemos, porque pueden estarse dando situaciones de abuso y explotación sexual en las propias casas, bajo la supervisión de los propios padres,
y esto es una realidad, porque no siempre la familia, que debe ser el primer entorno de protección, sabemos y lo estamos viendo en las noticias, se convierte en el principal agresor, y más en estos tiempos de confinamiento. Quiero comentar quizás algo que no está en el estudio, pero que hemos ido recogiendo a través de las revisiones que seguimos haciendo con relación a este tema, en un análisis que se hace en México sobre los derechos digitales, y hace un análisis de la situación de la violencia de género en línea, y creo que esto se aplica en el tema de, por ejemplo, las niñas, y los niños no escapan de esta realidad, los varones. Ellos planteaban la necesidad de afrontar todo esto creando un plan de acción, cerrando las brechas del género en el aspecto de evaluar y reformar la política pública en materia de digital desde la perspectiva de género, terminar con la violencia de género en las plataformas digitales, en donde los gobiernos van a tener que replantear, y esto no solamente los gobiernos, sino en un ejercicio con los intermediarios, las empresas de telecomunicaciones, basado en esa corresponsabilidad de la que hemos mencionado, y que es muy importante. Por eso nuestras recomendaciones en cuanto a contar con un sistema de garantías y protección de los derechos de los niños. En un tercer eje, mejorar la infraestructura pública de Internet para todos, y es muy importante el acceso de los niños, si bien es cierto, a la educación Internet, en donde esa educación, para poder prevenir violencia, tiene que incorporar en la currícula educativa educación en la crianza digital, y no solamente para los niños, sino también para nosotros los padres, que pues somos de otra era, de otro momento, de otro siglo, algunos de nosotros, en donde pues estas cosas no son tan fáciles de conocer como lo que ocurre en la mente de nuestros hijos. Por lo tanto, hay que priorizar en la educación digital en todas las escuelas y comunidades, hay que invertir en esos planes, hay que crear programas de empoderamiento digital, y hay que promover carreras de ingeniería con perspectiva de género que permitan fomentar el uso y el acceso a Internet de las mujeres, que a nivel mundial son las que menos lo tienen, igual en la situación de las niñas. La OMS subraya que los gobiernos deben asegurarse que los planes de prevención y respuesta al COVID integren medidas adecuadas y apropiadas y sensibles al género para proteger a todos los niños de todas las formas de violencia, de abandono, de abuso. Y por lo tanto, a las instituciones se les debe dar los recursos adecuados. Para ir terminando con la presentación de este informe, un punto importante es que en esta revisión consideramos necesario pensar en qué podemos de manera inmediata hacer. Y consideramos que aún era necesario recomendar a la academia, pues estamos recomendando un plan de emergencia nacional, y nos preguntábamos en manos de quién debe estar liderizado, de CENIAF, pero de la CENIAF en el acompañamiento de la sociedad, de todas las universidades, de toda la comunidad académica, la comunidad científica, de los institutos de investigación, porque no se trata de exigir solamente, sino que tenemos que ver cómo nuestras investigaciones, nuestras ideas las llevamos adelante de manera práctica y efectiva. Entonces es urgente que nosotros, con carácter urgente, como siempre hemos estado diseñando las leyes, las propuestas de ley que hemos hecho sobre el sistema de garantía y protección integral de los derechos de los niños, que eso se haga en 3 niveles, el de promoción, prevención y protección, pero que tenga como estrategia estas 3 cosas a las que me refiero. Visibilizar al niño, la niña, adolescente como sujeto de acción y principal agente de cambio. Por eso es que es importante incluirlos en la participación de todas las medidas que adoptemos. Es importante revisar sobre estos parámetros de manera integral todas las medidas que se están realizando en este momento, educativas, sociales, de salud, y de participación, porque es la única manera que nosotros también logremos que se entienda lo que significa
Y es el momento de que se comprenda un sistema de protección integral. Por lo tanto, todo este plan debe estar transversalizado por la política de no discriminación por edad y por género. Esto realmente es un desafío cuando vemos que se hace necesario el diálogo intergeneracional que posibilite la reconstrucción del tejido social, que siempre hacemos referencia, la juventud está perdida, la juventud esto y lo otro, y la cuestionamos, pero tenemos que sentarnos y entender que siempre han habido juventudes con problemas, juventudes productivas, pero y ver cuál ha sido la realidad, porque hay una juventud con problemas, porque hay una familia que no le está dando lo suficiente, no le está satisfaciendo sus necesidades, no le está proveyendo no le está cumpliendo con sus derechos de manera efectiva. Necesitamos visibilizar las formas de violencia, por eso es que necesitamos en este momento del confinamiento ser creativos y, por ejemplo, con los estudiantes de práctica forense estaremos presentando el próximo viernes en una metodología que estamos llamando Expo Virtual. Un grupo está proponiendo la creación de un sistema nacional de denuncias, y esto no es algo sino del estudio del derecho comparado de países como Colombia, Argentina, que están trabajando esto. De igual forma, necesitamos adoptar urgente una política de cero tolerancia a la violencia. Es importante que nosotros contemos con instituciones fortalecidas. Insisto que debemos aprobar ya urgente la ley marco que crea el sistema de garantías y protección integral, de manera que sea la vía idónea para la debida articulación de la política pública, eliminando inequidades y la desigualdad de oportunidades de los grupos más excluidos. Es importante que nosotros tengamos un sistema que logre dar eficacia de los derechos de las personas menores de edad en una inversión de desarrollo sostenible para todos. Y por último, quisiera que reflexionemos en cuanto a cuáles serían esas formas de erradicar la violencia. Pues para ello, para erradicar todo tipo de violencia, es importante promover las relaciones de respeto. No le podemos mostrar a nuestros hijos esas manifestaciones violentas, agresivas en contra de la expresión de otro cuando opina. Debemos educar en igualdad de género, respetar la religión del otro, respetar la ideología del otro y asimismo no en la transmisión de ese respeto de tus derechos, no imponerle al otro un estilo de vida, porque de lo que se trata es que exista una sociedad que tiene derecho a la no discriminación de ningún tipo, en donde nos toleremos, pero esto tiene que ser enseñado y respetado desde la infancia, la niñez y la adolescencia. Muchas gracias, y con eso termino con la presentación de este informe. Muchas gracias, Rosaria. Perfecto, estamos bien con el tiempo. Me parece muy importante rescatar de lo que nos has presentado en el informe, que durante los meses de la pandemia la violencia contra los niños y las niñas no ha disminuido, que el hecho de que se hayan presentado menos denuncias no es un indicador de que no haya situaciones de violencia en los hogares. De alguna manera, el confinamiento se puede decir que también agrava la situación de los niños y las niñas, porque para ellos no ha habido ningún tipo de situaciones de liberación de las restricciones. Las escuelas siguen sin funcionar y la educación a distancia es un paliativo a la situación, pero también evidentemente aumenta el tiempo que los niños pasan en el espacio virtual, y eso a su vez es fuente de otros riesgos, de otras amenazas. También me parecieron muy interesantes tus observaciones sobre las cosas que se pueden hacer de manera inmediata, que hay que tomarlas con un sentido de urgencia, y son muy interesantes las
acciones que está emprendiendo el Observatorio contra la Explotación Sexual Comercial en Panamá. Ahora le voy a pasar la palabra a la doctora Esmeralda Arosemena de Troitiño. Esmeralda, como le llamamos todos sus amigos. Esmeralda, primero que todo, es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por su posición en un organismo a nivel regional, Esmeralda no solamente está enterada pues, de lo que ocurre en Panamá, sino que también tiene esa visión de una situación más amplia de lo que es América Latina. Esmeralda no llegó a ser presidenta de la comisión de una vez. Esmeralda tiene una larga trayectoria en las instituciones panameñas. Fue la primera directora de la Oficina del Niño cuando se fundó hace muchos años. Y también ha sido magistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia y ha sido magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Así que estamos hablando de una persona que tiene una larga trayectoria de examinar estos problemas, pero en la pandemia me imagino que para Esmeralda ha sido todo un descubrimiento las cosas que nos están pasando, la manera como los estados están enfrentando la pandemia y sobre todo esa situación que está ocurriendo en los hogares de las que nos ha hablado Rosaria. Entonces los dejo pues con Esmeralda. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Quiero en primer lugar expresar mi especial reconocimiento a UNICEF, al acompañamiento de la Ciudad del Saber, al acompañamiento de la academia aquí en presencia de la doctora Rosaria, porque es un espacio tan importante, tan necesario, como forma precisamente de comprometernos, y miren que hago pongo el nosotros, todos, en la búsqueda precisamente de cuáles son los caminos, cuáles son las rutas que necesitamos prever, que necesitamos tener en cuenta, visibilizadas esas rutas y estrategias para dar las respuestas oportunas. A mis colegas que vamos a compartir hoy también, Rosaria, muchas gracias por tu presentación. Estoy así muy segura, que es un documento de consulta obligatoria para todas las instituciones, no solo para CENIAF, las instituciones que hoy en nuestro país están comprometidas precisamente para la evaluación de qué fue lo que nos pasó cuando llegó la pandemia, dónde estábamos efectivamente cuando la pandemia llegó, y lo que sabemos hoy es que sencillamente nos dio una posición de, bueno, hemos fracasado, no estamos preparados, ¿qué nos pasó? ¿Dónde está este concepto? ¿Cuál era nuestra normalidad? Y se habla mucho hoy de una nueva normalidad, pero ¿cuál era la normalidad que teníamos? Y en el informe, Rosaria lo que plantea es, y bueno, por supuesto, este es un trabajo de Rosaria en la vía de UNICEF, que tengo que también señalar que a nivel del continente, UNICEF tiene un trabajo fundamental, un trabajo importantísimo para coadyuvar con los estados en la búsqueda de estos caminos. Mi reconocimiento muy especial a toda la organización de UNICEF en el mundo,
en el continente y muy particularmente pues, en nuestro Panamá. La realidad de lo que se nos muestra hoy, y así analizo esta primera parte que nos plantea Rosaria. ¿Cuál fue la situación, cuál era la situación de la niñez antes de la pandemia? Y eso es importante porque eso determina precisamente que hoy, a 31 años de la Convención, ratificada por Panamá prácticamente enseguida. Entonces, lo que hoy nos dice este estudio es que nuestra normalidad era de desigualdad, de exclusión, de invisibilidad de este grupo de la población, niños, niñas y adolescentes, de sus derechos, de su reconocimiento como personas, como titulares de derecho. Cuando yo puedo escuchar de mi país algunas posiciones que hablar del derecho del niño a la participación, que el derecho del niño a el ejercicio de sus derechos en este concepto de autonomía progresiva, decir que esto es romper el tema de la patria potestad, es sencillamente tener una visión de propiedad de los niños, no de personas, no de sujetos. Entonces, ¿por qué la invisibilización de estas circunstancias? Bueno, también lo plantea muy bien Rosaria, es un contexto cultural, un contexto de estereotipos que realmente han colocado esta obligación de nuestra Constitución, primero nuestra Constitución, primero nuestras disposiciones, para después decir, bueno, no solo es que viola las normas internacionales, sino que no cumple las normas nacionales el país cuando hablamos de que nuestros niños, en este enfoque que ha hecho Rosaria de integralidad de la situación de derechos no satisfechos. Entonces, tener un concepto muy claro de lo que constituye para este momento, o sea, un momento previo a la pandemia, estamos diciendo, efectivamente, el país tenía para la niñez, a pesar de los avances, a pesar de los reconocimientos, de los programas, una falencia en aspectos fundamentales como es salud, educación, protección de la violencia como eje central de esta temática. De la violencia en todas sus formas. Este reconocimiento de una crianza positiva, una crianza que responda a la dignidad del niño, a esa condición de ser humano. Y en esta consideración final que hacía Rosaria de cómo tenemos que colocar en la política pública esta visión de integralidad, este compromiso y compromiso con responsabilidades compartidas. La institucionalidad panameña tiene que tener este concepto de corresponsabilidad
Y yo les digo, yo estuve en el Código de la Familia, ustedes lo saben, y se hacía mucho énfasis en un principio de subsidiariedad. Hoy, desde mi visión, desde mi conocimiento en la práctica, en el contacto con lo que representa no solo las normas, el derecho, sino las realidades que viven nuestros niños, niñas y adolescentes, el concepto no es de subsidiariedad, el concepto es de corresponsabilidad. Y cuando hablamos de la corresponsabilidad, lo que le estamos diciendo al Estado es que tiene que tener una política pública para el enfoque de una familia preparada para su función, para el manejo de sus responsabilidades con los niños. Una familia que se prepare para este trabajo o que requiere del apoyo de la sociedad, además del Estado, para realizar de una manera completa lo que implica precisamente la protección de la niñez. Hoy tenemos que insistir, creo que Rosaria ha hecho esto con mucha precisión, tenemos que insistir en que esta responsabilidad compartida exige del Estado como garante de los derechos humanos, de los derechos de todas las personas, incluyendo a los niños, este compromiso de, mediante ley que obligue, por eso es importante la norma, pero que determine con una precisión esas responsabilidades de toda la institucionalidad, no solo CENIAF, de toda la institucionalidad del Estado que tiene que responder desde su sector, desde su tema a desarrollar, tiene que tener esta visión holística de la protección integral de los derechos. Cuando hablamos de garantizar los derechos, precisamente lo que estamos señalando es que esa institucionalidad debe funcionar, debe trabajar en esa articulación en todos los niveles, desde esa política universal de la prevención. Cuando hablamos de la violencia en todas sus formas, lamentablemente, lo que estamos planteando es la necesidad de la protección especializada, porque ya los niños han sido violentados en sus derechos. Lo que estamos dando es la reacción a esa respuesta ante los hechos de violencia en sus distintas formas. Entonces, de allí la trascendencia de una política pública sustentada en una institucionalidad que se genere a través de lo que conocemos como sistemas de actuación, que cada institución encajada, ensamblada con la integralidad de la respuesta, podamos tener una decisión. Concluyo señalando que es un documento que requiere de, y es una solicitud que pido a UNICEF, pero también pido a la Universidad de Panamá y pido a la Ciudad del Saber, que sea un documento que se trabaje de una manera muy directa con todas las instituciones del Estado, porque hoy, lanzándose una propuesta de pacto en nuestro bicentenario, ¿no? Tenemos que tener
que en esas proyecciones de la política nacional se coloque la situación de la protección, la prevención, la promoción de los derechos de la niñez con este compromiso de asegurar su pleno y armónico desarrollo como nuestra garantía, la garantía de la sociedad de construir o de ir construyendo en esos niños, niñas y adolescentes una ciudadanía constructiva, responsable, participativa, que nos asegure una sociedad más solidaria, una sociedad más justa, una sociedad más comprometida con el otro. Cierro señalando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene en su compromiso la relatoría especial, o relatoría de niñez, no es especial, la relatoría de los derechos de la niñez, junto con la relatoría de mujer, de migrantes, que en este concepto de integralidad de los derechos estamos muy conscientes de lo que post-pandemia puede significar en la vida de los niños. Y cuidado, el día post todavía no ha empezado. Y tenemos que estar muy conscientes de que en pandemia tenemos que asegurar estos derechos. Tenemos que dar una protección efectiva y que nos asegure precisamente ese bien valor que debe ser un bien valor colectivo que tenemos que asegurar, el desarrollo pleno, armónico de los niños. Muchas gracias. Muchas gracias, Esmeralda. Efectivamente, hago mención en alguna de las cosas, de un resumen de las cosas que dijo Esmeralda. Es extraordinariamente importante que nos demos cuenta que esto no es un trabajo de CENIAF solamente, es un trabajo de todas las instituciones del Estado, es un trabajo en el que tiene que participar la Universidad de Panamá, pero también otros espacios como la Ciudad del Saber, que es un espacio privilegiado para el análisis de la situación panameña y para generar políticas públicas de protección a las personas también. El próximo punto en nuestra agenda del día de hoy es el comentario que nos va a hacer el doctor Luis Alberto Trejos. El doctor Trejos ha hecho sus estudios académicos trabajando en varios hospitales de Panamá, obtuvo sus títulos en psiquiatría, psiquiatría de adicción y psiquiatría de niños y adolescentes. En México hizo unos estudios que le permitieron obtener una maestría en prevención integral del consumo de drogas. En la Universidad de Panamá obtuvo una maestría en ciencias de la familia con énfasis en terapia familiar y actualmente está trabajando en una tesis de maestría sobre prevención de la violencia de género. El doctor Trejos trabaja actualmente como psiquiatra de niños y adolescentes en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja del Seguro Social. Adelante, doctor. Okay. Muchas gracias, Jorge, profesora Rosaria y el comité organizador y a las organizaciones como UNICEF y Ciudad del Saber que en este momento permiten que podamos tener esta actividad de compartir en tiempos de pandemia. Creo que es importante que el informe que la profesora Rosaria nos ofrece es un documento que creo que en lo personal me lleva a una reflexión, no solo desde el punto de vista como individuo, sino desde el punto de vista profesional. Y creo que es muy interesante porque cuando hablamos de la niñez y a la adolescencia, hablamos de etapas muy fundamentales en la vida de todo el proceso de ser un individuo. Cuando esas variables de los grupos etarios de niñez y adolescencia entran en contacto de manera fortuita, de manera voluntaria o de manera involuntaria, como es la violencia, probablemente se convierte en uno de los flagelos, como bien lo dice al inicio del informe de la profesora de Rosaria, sobre el tema de lo que delimita de lo que es la violencia.
Y algo que me llama poderosamente la atención en este momento es que habla de que se habla del uso de la fuerza física o del poder, ya sea de manera en amenaza o efectiva, pero sobre todo las muchas probabilidades que pueda causar la lesión. O sea, que quiere decir que nuestros esfuerzos deben estar encaminados de manera inagotable hacia poder prevenir que existan algún tipo de daño o lesión, en este caso los trastornos del desarrollo. Entonces, cuando hablamos de violencia, probablemente el informe me lleva a reflexionar en, así como fue diseñado o estructurado antes de la pandemia, durante la pandemia y pospandemia, a lo cual no tenemos con claridad y no tenemos mucha incertidumbre. Creo que esta reflexión, este informe me permite a mí también reflexionar sobre antes de la violencia. Creo que probablemente los individuos, en este caso, las etapas cruciales como la niñez y la adolescencia, requieren de todos los ingredientes necesarios en la parte afectiva, en la parte cognitiva, en la parte relacional, para que puedan tener un crecimiento y un desarrollo adecuado y apropiado. Entonces, me ubico en el antes de la pandemia, en lo que requiere esta población tan vulnerable como son la niñez y la adolescencia, y sobre todo que cuando ocurre la violencia, de alguna manera, tomando en cuenta cómo ocurrió la pandemia en este momento, no hace más que poner a prueba en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones educativas, nos pone un reto. Y esto es así porque de alguna manera, cuando la violencia se intersecta en la niñez y a la adolescencia, puede causar grandes estragos desde el inicio hasta el final. Y me llama mucho la atención que sobre todo cuando se hablan sobre las denuncias de los delitos que tienen que ver delitos de tipo sexual, vemos entonces cómo se identifica las cifras en relación con la parte de las niñas y que son pues denunciadas, se denuncian. Entonces, me llama la atención esto porque de alguna manera en este proceso las cifras han estado siempre permanentes y prevalecientes, pero lo único que en este momento, a un concepto que yo he denominado socioconcentración, en este momento todos los factores, tanto de riesgo como los factores protectores, se han puesto a prueba en este balance como es la pandemia. Y ocurre que en este momento, pues, la concentración de las actividades de violencia ha aumentado dentro del punto de vista no solo en los tipos de violencia o manifestaciones de violencia como son la doméstica, la física, como bien lo mencionaba en el informe, pero entiendo en este momento que también es importante tomar en cuenta otros tipos de manifestaciones de violencia que también tenemos que tomar en cuenta, como son las violencias mediáticas, las violencias patrimoniales, que también llegan a afectar a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. También es importante que antes de hablar, es importante tomar conciencia de lo que en este momento la violencia nos está causando, no solo a nivel social, sino a nivel individual. Si nosotros recordaremos en nuestra academia el concepto ecológico que provee Bronfenbrenner cuando habla de cómo poder entender las acciones o todos los microsistemas y macrosistemas en los que está involucrado un individuo, en este momento toda institución requiere fortalecerse a través de la docencia, de la investigación y de la atención. Y esto hace que probablemente muchas de nuestras organizaciones e instituciones, ya sea sanitarias o jurídicas, de alguna forma puedan transformarse durante el proceso. Entonces, en este periodo de confinamiento, pues la pandemia ha permitido poner a prueba los recursos que tenemos de toda índole a nivel social, a nivel individual y a nivel familiar. Es importante que en este momento podamos recalcar las recomendaciones, pero sobre todo es importante tomar en cuenta la sensibilización. Y creo que este informe nos permite en este momento ser un documento para consultar, pero sobre todo para tener la realidad de lo que en este momento pasa en nuestra niñez y nuestra adolescencia. No solamente cuantificar las consecuencias, no solamente ser visible de las consecuencias, sino también hacer visible probablemente las diversas manifestaciones de la violencia que esta población vulnerable pueda estar. Es menester también que en este momento tengamos que aprender que nosotros estamos en deuda
no solamente con la niñez y la adolescencia de Panamá, sino con la niñez y la adolescencia a nivel mundial, porque creo que de alguna manera durante este proceso necesitamos sensibilizar a todos los que tengan en algún momento que ver con la niñez o con la adolescencia, para que podamos garantizar no solamente el interés superior que requieren como individuo en formación, sino sobre todo poder garantizar que en espacios sin violencia se puede lograr la integralidad de un individuo, el desarrollo y el crecimiento óptimo con el cual puede llegar a cumplir con cada una de sus potencialidades. Entonces creo que es muy importante en este momento, desde el punto de vista sanitario, el poder garantizar los accesos a los servicios de salud, pero también que los profesionales y cada uno de los profesionales que tenga en ese momento manejar la niñez y adolescencia, sensibilizarla frente a la detección temprana. Sí me llamaba la atención con las estadísticas que probablemente muchas de las denuncias se hacían en etapas de adolescencia y que había una menor incidencia en etapas de menores de 9 años. Quiere decir que muchas veces la violencia no solamente ocurre de manera situacional, sino que es probablemente que tengamos que revisar en la historia que probablemente muchos de esos padres también han sido expuestos y han normalizado el uso del castigo físico o el uso de la violencia como parte del diario vivir de una familia. Así que sí es importante tomar en cuenta que los patrones que se heredan a nivel intergeneracional son los patrones de conducta que están muy relacionados con la violencia, no solamente en los padres, sino de los padres a sus hijos y de las futuras generaciones, que son los coherederos de esta nación y del resto del mundo. Muchas gracias, doctor Trejos. Vamos a tomar ahora unas preguntas del público. Hay una pregunta que nos dice que dentro del enfoque integral que debe darse, nos preguntamos qué acciones se están dando en relación al derecho al acceso a la salud sexual y reproductiva de las niñas y adolescentes embarazadas producto de violencia sexual. Hay una segunda pregunta que está más bien dirigida a UNICEF sobre qué planes tenemos. Nosotros tenemos la página web, una serie de documentos sobre lo que UNICEF está haciendo, primero contribuyendo a la respuesta a la emergencia sanitaria creada por la pandemia, y segundo, también sobre nuestro plan anual de trabajo, que obviamente incluye acciones de comunicación y abogacía como la que estamos haciendo en este momento. Entonces, no veo otras preguntas, así que vamos a tener una ronda de cierre. Le vamos a dar a cada uno de las personas que nos acompañan hoy un máximo de 3 minutos para que respondan a la pregunta que se hizo sobre el derecho al acceso a la salud sexual y reproductiva de las niñas y adolescentes embarazadas producto de la violencia sexual. Empezamos con Rosaria. Adelante. Sí. Bueno, quiero contestar la pregunta diciendo en primer lugar que para poder tener una respuesta integral, como lo está preguntando Mirta Varela, y ser realmente efectivos, nosotros tenemos que reconocer que como país no hemos logrado una aprobación de una ley marco que garantice ese sistema de protección integral. Por lo tanto, cuando hablamos del acceso a la salud, pareciese que la respuesta tiene que ir dirigida, y esto quizás lo va a contestar el sistema de salud, señalando que sí, que se da una atención de salud integral a la adolescente embarazada. Pero yo tendría que decir que lo primero que nosotros como Estado tenemos que hacer
y digo como Estado porque a veces a mí me llama poderosamente la atención que cuando el gobierno ha planteado propuestas legislativas, planes, ha planteado la ley marco, nos hemos abocado a intentar hacer una discusión, no se nos ha podido permitir ese debate, o sea, el país no ha tenido ese debate en la Asamblea, que es urgente para poder comprender qué significa una protección integral. Porque no es solamente cuando queda la niña embarazada, lo que necesitamos es prevenir que quede embarazada. Y si nosotros hiciéramos estudios profundos, que son, y que desde la universidad lo estamos proponiendo, que hay que destinar un presupuesto para esto de las investigaciones, ¿por qué estas adolescentes se embarazan? Entonces, la atención integral, la protección integral tiene que ir vista desde la educación, desde la enseñanza, desde la crianza, porque no solamente la educación formal, sino de la misma crianza, la protección en términos amplios en la prevención del abuso sexual infantil en los propios hogares. Entonces, no esperar a que la niña se embarace. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿y quién la embarazó? Porque pensamos que se embarazó en el salón de clases, ahora no tenemos salón de clases y se sigue embarazando, quiere decir que algo está pasando también en el seno familiar. Entonces son cosas que yo quisiera que viéramos, porque hay mucha legislación, se ha legislado específicamente sobre ese tema, pero sigue siendo, como pasa con el tema de adopción, como sigue pasando con el tema de desinstitucionalización, como sigue pasando con el tema del sistema de acogimiento, que ¿por qué estos esfuerzos puntuales que se hacen con leyes especializadas no son o no terminan de ser efectivos? No vemos por lo menos un porcentaje de resultados positivos, porque no tenemos un sistema de protección integral que ayude a que las instituciones, no las personas que se ponen en un momento a los puestos, sino que las instituciones realmente trabajen de manera articulada con una meta en común, que es hacer efectivo el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Y en todos los términos, no solamente cuando estamos frente a una situación de una adolescente o una niña que lamentablemente se encuentra en una situación de embarazo. Muchas gracias, Rosaria. Doctor Trejos, le paso la palabra a usted. Sí, creo que también es importante, aunando al comentario de Rosaria, Jorge, por ejemplo, quiero plantear el escenario que hace muchos años, por ejemplo, cuando una persona tenía discapacidad intelectual, era mandatorio de forma médica y expedita que esa paciente fuera esterilizada para no tener más hijos. De alguna manera, cuando nosotros tomamos en cuenta a la luz de los derechos humanos, nosotros estábamos en ese momento violando los derechos del individuo en ese momento. Entonces, tomando en cuenta tanto las legislaciones como los derechos, nosotros no podemos seguir tomando las mismas acciones que en el pasado. Y en este momento, tomando en cuenta ese escenario, a pesar de la discapacidad intelectual que pueda tener un individuo, una persona, se requiere que se le dé la información de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su edad. ¿Qué quiero yo decir con esto? Si nosotros también extrapolamos esto, de alguna manera también tenemos que estar claros que lo primero que necesitamos romper, Jorge y Rosaria, es en relación con los estereotipos que de alguna manera pues los padres o las instituciones puedan tener en un momento dado. El hecho de hablar de educación sexual no quiere decir que estamos promoviendo la relación sexual, lo que estamos dando educación. Y es importante hacer el señalamiento entre la distinción entre instrucción y educación. El hecho de que un chico pueda tener instrucción de conocimiento, de anatomía, de cómo funciona su cuerpo, no significa que tiene una educación completa e integral. Y esto parte desde la proyectiva de que padres que no tienen una educación integral no le van a proporcionar a sus hijos esta educación integral. Entonces creo que es bien importante cuando hablamos de la libertad de ejercer la sexualidad, también es importante la libertad de poder asumir las consecuencias. Y es aquí como es importante, el seno familiar debe garantizar la información y no tanto la decisión, como nosotros hemos aprendido a lo largo del proceso de transformación, hemos tenido que recalibrar nuestras acciones sanitarias y hemos tenido que adecuar la información y las acciones
para lograr garantizar los accesos sanitarios a la atención y garantizar los derechos humanos en este momento. Gracias. Muchas gracias, doctor. Esmeralda, tus comentarios de cierre. Bueno, muy bien. El tema vinculado a la pregunta, ¿cómo es posible que todavía en Panamá no tengamos una ley de protección integral, pero igual no podamos tener una propuesta de educación en la sexualidad humana? Como eso, educación, formación. Las cifras de la violencia sexual contra niñas, aquí se nos ha dicho las de Panamá, de 9 años y a veces hasta menos de 9 años, que el resultado es el embarazo forzado de esa producto de esa violación. Todavía en la sociedad panameña está el cuestionamiento de que esto es una responsabilidad de los padres, pero hemos hablado toda la tarde de lo que significa precisamente una familia que no tiene las condiciones para atender los derechos de sus hijos. Hemos hablado del concepto del principio de la corresponsabilidad. Entonces, el tema de la educación en la sexualidad humana, bien lo decía el doctor Trejos, no se trata de una promoción del inicio de la vida sexual temprana. Lo que necesitamos es hacer esa evaluación. ¿Pueden los hogares panameños, cuando dentro de los hogares panameños hay un número importante en las cifras de que son precisamente los familiares, son las personas cercanas a las niñas, las que viven precisamente, las que producen precisamente esta situación de violencia sexual? Entonces, es un tema de reconocer, como decía previamente, que los niños y las niñas tienen una condición de personas sujetos de derecho, este concepto de la participación, de la necesidad de estar informados para garantizar su propia protección y también para garantizar ese pleno desarrollo del que hemos hablado. La pregunta es, si se producen en los círculos cercanos esta violencia, vamos a creer que este círculo cercano es el que va a producir una transformación, va a informar, va a conocer. Sabemos las consecuencias de esto. Entonces, el tema de la educación es un compromiso de una sociedad, es este principio de la corresponsabilidad en un análisis serio de lo que representa precisamente cómo protegerse las propias niñas y los propios niños del abuso y de la violencia sexual y de todo tipo de violencia. Entonces, una responsabilidad que tenemos que asumir. Muchas gracias, Esmeralda. Efectivamente, mucho de lo que hay que hacer en este tema tiene que ver con la prevención. No tenemos que esperar a que estas cosas ocurran para considerar que eso es lo que hay que atender, sino que hay que prevenir, y ahí es donde tenemos la preocupación todos acerca de los sistemas que tenemos para prevenir, que no están allí. No está organizado institucionalmente, por más que es una preocupación ampliamente compartida. Sobre esto les voy a informar lo que dijo la encuesta que colaboró con UNICEF, Dice Dineira. Según la encuesta, que es una encuesta a nivel nacional, en donde se entrevistaron 600 personas en todas las provincias, menos en las comarcas. En esta encuesta se le preguntó a las personas sobre
cómo el confinamiento afectaba a los niños y se les daba la posibilidad de responder, de decir múltiples respuestas. 2/3 partes de los hogares identificaron que la principal afectación de los niños era en sus procesos de aprendizaje. Todos sabemos que conectarse a una computadora está muy lejos de ser la manera acostumbrada o como los niños pueden educarse. Eso ha sido todo un proceso, ha tomado tiempo, así que los padres efectivamente registraron esto. Pero la mitad de esos padres también identificaron como una de sus grandes preocupaciones la salud física, nutricional y mental de los niños. Así que las preocupaciones por la salud mental está allí. La gente lo entiende, la gente lo sabe muy bien. Y el 42% de las personas entrevistadas mencionó la probabilidad de ser víctima de violencia. Para los niños, ser víctima de la violencia en las situaciones de confinamiento es literalmente no tener salidas, no tener una manera de resolver esos problemas. También se le preguntó a las personas sobre cuál era la manera más efectiva de denunciar los actos de violencia en el hogar durante la pandemia. Y 6 de cada 10 dijeron las líneas de ayuda. Es una manera rápida, es una manera sencilla de comunicar una situación en la que las personas se sienten amenazadas, se sienten bajo un grave riesgo. Un 30% mencionó apersonarse a una fiscalía o una estación de policía y hubo otras respuestas en las que las personas se refirieron al WhatsApp o a las redes sociales o a la comunicación con la familia, pero son de muy bajo registro. Así que yo diría que sí, que de acuerdo a esta escucha social, el problema de la violencia en los hogares está muy claramente en la mente de los panameños y creo que hay también una aceptación de que esto es un grave riesgo para los niños y las niñas en general. Em, bueno, también está con nosotros el doctor Jorge Arosemena, que nos puede dar unas palabras. No lo veo Chao, disponible. Jorge. Sí, Ahí está. ahí está el doctor Arosemena. Qué Jorge. gusto de verte, Jorge. Encantado, Esmeralda Elizabeth. Es una de Elizabeth, eso está bueno. Adelante, Jorge. ¿Cómo no? Bueno, yo quisiera decirles que esto ha sido una aventura tecnológica, porque yo tenía que estar presente y estuve en el lanzamiento del Pacto del Bicentenario que se desarrolló en el Ateneo de la Fundación Ciudad del Saber. Y dado que estaba el presidente y todo, yo no pude retirarme hasta que terminó. Y de ahí pasé corriendo a recoger mi auto y a saludar a la nueva embajadora de Alemania. Todo esto para decirles que la presentación de la doctora Rosaria Correa la comencé a escuchar en el carro. No me atreví a ver la imagen porque o me estrellaba o entonces decidí escucharla. Pero alcancé cuando llegué acá y había tenido la oportunidad de ver el resumen del informe que me parece extraordinario. Ya sí luego escuché la presentación de la doctora Esmeralda Elizabeth Jorge, Arosemena de Troitiño. Yo sé que casi todo el mundo le dice Esmeralda, pero yo personalmente siempre pienso en Elizabeth. Y luego el doctor Luis Alberto Trejos. A mí no me toca resumir lo que ya ustedes han hablado, pero yo quería decirles lo siguiente. Dos cosas. Una, jornadas como las que ustedes acaban de desarrollar, le dan, y como la que se acaba de desarrollar en el Ateneo de la Ciudad del Saber, en la que se hizo un lanzamiento por parte del presidente y habló el expresidente Lagos y la doctora Paulina Franceschi, que va a coordinar el grupo del Bicentenario hacia un pacto. Y nos llenan de esperanza
porque la ilusión de los que soñaron la ciudad del saber, de Fernando Alete y Gabriel Luis Galindo, fue abrir un espacio precisamente de confrontación de ideas, de opiniones diversas, de cara a enfrentar los grandes retos del siglo XXI, que vienen de mucho antes, como ustedes han planteado. Y jornadas, tanto la del lanzamiento del pacto del bicentenario que planteó el presidente Cortizo, y como jornadas como la que estamos terminando ahora, llenan plenamente esa visión de trabajar hacia una sociedad más justa, participativa, donde los derechos son reconocidos en la práctica. Y uno de los sectores más vulnerables en todas nuestras sociedades son los niños y adolescentes, niños y niñas. Porque no solo son las niñas, son los niños igualmente, como ustedes saben perfectamente. Y quería decir que es una mera coincidencia, porque no fue programado por nosotros. Nosotros habíamos programado con nuestra amiga Yanel Castrellón de la Ciudad del Saber y el equipo de UNICEF, que siempre es un privilegio que sean parte de la comunidad de la Ciudad del Saber, y mi tocayo Yanareas como uno de esos puntales de la posición ante la niñez en nuestro país y la región. Uno de la esencia del pacto que planteó hoy el presidente va en consonancia con todo lo que he escuchado en las presentaciones de todos ustedes. Va en lo de prevención, promoción, prevención, y la tercera, protección. Va con corresponsabilidad, va con compromiso, va con abordar esto integralmente, y precisamente el pacto que se busca a nivel nacional apunta y tiene como meta cerrar brechas. Y como ustedes todos han dicho muy bien y se nos ha hecho muy evidente, la pandemia lo que ha hecho es poner más en evidencia lo que ustedes especialistas ya conocían, pero quizás para el resto de la sociedad, esas desigualdades que no son teóricas, que son amarga y duramente la realidad de un alto porcentaje de las poblaciones en nuestros países, y Panamá no escapa a ello. Todo eso va a ser objeto del trabajo de esta comisión que va a coordinar la doctora y amiga de todos nosotros, Paulina Franceschi, con la meta o la motivación de cerrando brechas. Yo creo que, y voy terminando porque si no nos vamos a ir nunca, pero yo quería, antes de cerrar estas palabras, y agradecerles a Rosaria, a Esmeralda Elizabeth, a Luis Alberto y a Jorge el trabajo que han hecho y este intercambio. Referirme a algo que está en el fondo y fue planteado por ustedes, entre otros Esmeralda Elizabeth, que es, al fin y al cabo, todo es el respeto al ser humano. Y no puedo terminar sin hacerles una invitación, si no lo han hecho ya, a que lean y reflexionen sobre la última encíclica del Papa Francisco, que se llama Fratelli Tutti, y que de ninguna manera es un documento solo para los católicos, ni siquiera solo para los cristianos. Es un mensaje a la humanidad, a la necesidad de construir sociedades basadas en una profunda hermandad que parte de la premisa de que todos somos seres humanos y cada uno con sus diferencias, con sus potencialidades y sus limitaciones, forma parte de esto que es el ser humano en este planeta. Yo les invito, y últimamente, Francisca, lo va a tener que pasar
una factura, porque donde hablo yo trato de invitarlos a los que no lo hayan hecho a que lean detenidamente, porque ese documento no tiene desperdicio. Es la apertura al respeto al ser humano, y qué parte más importante que los niños y los adolescentes, niños y niñas, ellos y ellas adolescentes. Así es que gracias a ustedes, yo estoy seguro que ya me excedí el tiempo que Jorge, me había escrito por un lado que no lo encontré, no lo pude volver para contestarte por escrito, pero ya me pasé mis 3 minutos, evidentemente. Pero sigamos construyendo. Gracias a ustedes por su participación, por su compromiso de vida, porque cada uno de los que está aquí no solo habla de esto, sino que lo vive. Yo creo que de eso se trata. Un abrazo virtual para todos y cada uno de ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias, Jorge, por esas palabras. Solamente nos resta agradecerle a Rosaria Correa por ese informe y esa participación, al doctor Luis Alberto Trejos y a Esmeralda Elizabeth por su entrega, por sus comentarios, por ese compromiso permanente. También quiero anunciar la próxima edición de los diálogos en favor de los niños, que este es un proyecto, repito, que hacemos con la Ciudad del Saber. El día 15 de diciembre estaremos presentando el informe sobre la primera infancia durante la pandemia del COVID. Ese informe se titula "Los niños siguen creciendo". El hecho de que suspendamos las actividades X o Y no quiere decir que los niños van a parar de crecer. Y los niños van a seguir demandando no solamente servicios y atenciones, sino el cuidado y el cariño de sus padres. Y eso todo plantea una serie de graves demandas para la sociedad en las condiciones en que nos encontramos. Así que ya saben, nos volvemos a encontrar el 15 de diciembre en un informe sobre primera infancia durante el COVID. Muchas gracias a todos por participar, por escuchar, y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer haber estado con ustedes. Buenas tardes. Hasta pronto. Estén bien. Salud. Salud.